mensaje de esta serie, Restaurando la Verdad. Ahora vamos a tomar un texto en Efesios, el capítulo 4, versículo 30. Dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También hay otro texto, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo como el sello de Dios. ¿El Espíritu Santo es el sello de Dios en realidad? Escuché a muchos decir, y dicen que el día de reposo es otro día al día séptimo, mejor dicho, el día domingo, y que el sello de Dios ya no es el sábado, sino el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ese punto de vista, es que la Biblia se contradice. ¿Por qué en el Antiguo Testamento diría que el sábado es el día del reposo o la señal de Dios? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en la carta a los Efesios diría que los santos de Éfeso fueron sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que entender que tanto en la antigüedad como ahora hay dos cosas que tenemos que saber diferenciar de un sello. En primer lugar, el instrumento de sellar. Y en segundo lugar, es la señal que deja en el papel, en el pergamino, ese instrumento de sellar. ¿Me dejo entender? El Espíritu Santo sería el instrumento de sellar. Mejor dicho, el Espíritu Santo es que impregna las leyes de Dios en la mente humana, en la vida de un cristiano. Es el sello de Dios, el instrumento con el cual Dios pone en tu corazón y en tu mente sus principios y sus enseñanzas. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, incluso los adventistas. Sí, porque muchos creen que los adventistas no tienen el Espíritu Santo. Muchos creen que los adventistas, por guardar el sábado, no están sellados por Dios. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el instrumento de sellar. Y cosa muy inaudita sería que si, pues tú supuestamente recibiste el instrumento de sellar, el Espíritu Santo, pero no queda ninguna señal en ti. Todos los que tienen en recibir el Espíritu Santo han recibido la marca. En sus vidas se ve nítidamente la señal de Dios, que obedecen los mandamientos de Dios, y en especial el cuarto mandamiento. Yo no digo que es malo, el Espíritu Santo está vigente. Ahora vamos a ir, para terminar este mensaje, vamos a ir a descifrar uno de los mitos más grandes del cristianismo tradicional. Vamos a leer Hechos, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre su cabeza de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, que según se dice eran prosélitos. ¿Me dejo entender? En otras versiones dice directamente prosélitos. Que era un prosélito en el tiempo judío? Una persona que no tenía nacionalidad judía o no había nacido, no venía de estirpe judía, sus antepasados no eran judíos, y no había nacido quizás en terreno judío, sino que de otras naciones habían venido y se habían judaizado, mejor dicho, habían adquirido las costumbres judías y eran judíos por nacionalización, no por nacimiento. Pero era un converso al judaísmo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elemitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos, aquí residentes todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos, o mejor dicho, estaban ebrios. ¿Qué, qué quiere darse a entender aquí? Es que muchos en la actualidad, el mito de la actualidad es que si tú recibes el Espíritu Santo, o unas muestras de que recibes el Espíritu Santo, es que vas a empezar a hablar en lenguas desconocidas, en otra lengua. Y yo puedo asegurarles que hay muchos en la actualidad que hablan lenguas desconocidas, que supuestamente han recibido el Espíritu Santo, pero lo trágico es que nadie les entiende. Nadie les entiende esa lengua, o quizás algunos les entienden, o creen entenderlo de alguna forma. Pero los que reciben actualmente el Espíritu Santo no hablan un idioma existente, un idioma, mejor dicho, que exista en la actualidad. Ese es el mito del cristianismo. Pero en ese entonces, en el día del Pentecostés, en Hechos, el capítulo 2, había gente que sí entendía. Había gente de diferentes nacionalidades, como acabamos de leer, y cada uno de esos tenían diferentes idiomas, hablaban diferente idioma. Lo que hizo el Espíritu Santo es capacitar a los discípulos que hablasen en diferentes lenguas, pero para poder comunicar la palabra de Dios a esas personas. Ese es el don de lenguas. El don de lenguas que te da el Espíritu Santo no es que tú hables una lengua desconocida que nadie puede entender. Porque el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que todo hágase decentemente y con orden, y todo se haga para la edificación, que el Espíritu Santo da dones para la edificación del pueblo de Dios. Y si ustedes todos del canal hablan quizás español, yo no podría hablar en inglés, aunque supiese inglés. Nadie es verísimo. Y si en una iglesia todos hablan español y empieza a hablar alguien, a predicar en ruso o cantar en ruso, pues lamentablemente eso no está siendo para la edificación del pueblo de Dios, de la iglesia. ¿Me dejo entender?
Entonces, sí existe ese don que tú puedes aprender, o Dios te puede capacitar para aprender un idioma, pero un idioma existente que sirva para la edificación del pueblo de Dios. Entonces, la marca de Dios, el sello de Dios, es el sábado. El instrumento de sellar es el Espíritu Santo. No se pierdan los siguientes mensajes de esta serie Restaurando la Verdad. Suscríbanse al canal para seguir viendo si no están suscritos. Compartan con algún ser querido para darle a entender mejor esta parte